Buenas tardes a todos a una nueva charla. Bienvenidos a una nueva charla conferencia de la Orden Rosacruz On, fundada por el venerable maestro On Johansson, conforme al venerable Logos Melquisedec. Vamos a hablar de un tema súper interesante, En busca de la Atlántida. Una primera parte, eh, haremos más adelante una segunda parte para complementar esta. Y obviamente, pues hay varias cuestiones que se van a quedar en el tintero. Las abordaremos en la segunda parte. Y bueno, vamos adelante, vamos a ello. Desde que Platón describió en sus diálogos una próspera civilización avanzada que desapareció en un solo día y una noche de infortunio, la Atlántida pues, ha sido objeto de especulación, debate, exploración durante siglos. ¿Fue solo un mito o realmente existió una sociedad con conocimientos tan avanzados que pudo haber influido en las civilizaciones de su tiempo y en las posteriores? Bueno, vamos a explorar pues, las teorías más recientes sobre la Atlántida, desde las investigaciones arqueológicas hasta las teorías geológicas y antropológicas que intentan explicar su destino. Vamos a analizar cómo el mito de la Atlántida pues, ha influido en la cultura popular, la ciencia, inspirando a exploradores, escritores, científicos. También veremos cómo este relato milenario refleja las aspiraciones y temores de las civilizaciones antiguas y actuales y qué lecciones podemos extraer de esa cuestión y cómo podemos prevenir que pueda o que podamos sufrir las consecuencias de lo que sucedió con la Atlántida. Vamos a conocer la idea de algún experto en arqueología, historia y filosofía. Por supuesto, nos referimos no solo a los actuales, de los cuales los abordaremos quizás un poquito más en la segunda conferencia, sino pues al mundo del conocimiento antiguo y autores muy anteriores a Platón, al propio Platón y posteriores a Platón. Manuel Pimentel, un investigador español sobre la Atlántida, afirma que los grandes descubrimientos arqueológicos que conmovieron a la ciencia y a la humanidad, como el descubrimiento de Troya por Silman en 1870, la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922, Machu Picchu en 1902-1911, estos espectaculares hallazgos fueron una primera plana de todos los periódicos del mundo y aún hoy, más de un siglo después, continúan conmoviéndonos y asombrándonos. Pues bien, todos ellos juntos, toda la expectación agrupada que durante tantos años suscitaron, poca cosa quedarían en comparación con el mayor descubrimiento que la humanidad podría realizar. ¿Y cuál sería? Pues obviamente la respuesta es fácil, la Atlántida, el gran mito platónico que nos ha acompañado durante 2500 años y que hoy en día, en estos tiempos digitales y de inteligencia artificial, pues sigue levantando la misma pasión, ¿no?, que la de ayer, donde la historia de la gran ciudad sumergida, castigada por los dioses, pues por su soberbia, su desobediencia de la ley divina, pues se contaba alrededor de los fuegos inteligentes de la Grecia clásica. Platón, cimiento del pensamiento occidental al que en serio nos tomamos todo lo que dice, pero muchos no se lo toman en serio cuando se refiere a la Atlántida, al parecer. Realmente el filósofo describe con sorprendente precisión y extensión la historia atlante en dos de sus famosos diálogos, el Timeo y Critias, molestándose en aclarar la fuente de su información. No está contando un mito, está narrando lo que él considera una historia ejemplar. Y dice que está un poco más allá de las columnas de Hércules, o que la Atlántida se encuentra situada un poco más allá de las columnas de Hércules. O sea, en algún lugar del suroeste de la península ibérica, de España. Grandes documentales como los de James Cameron, de National Geographic, o libros diversos indagan con mayor o menor fortuna, con mayor o menor método y fantasía, pues ya te digo que en principio esto pues podía obedecer pues a especulaciones, a una serie de ideas que se han hecho pues investigadores, arqueólogos, antropólogos, pero hay que exponerlas para luego posteriormente comprobar, verificar y poner sobre el tapete las afirmaciones del venerable maestro Johansson. Decía que estas son afirmaciones que tenemos que tener en cuenta y que conforman parte de lo que es el mito o de lo que es las investigaciones sobre el mito de la Atlántida o la realidad de la Atlántida. Veremos ahora mismo si se trata de una cosa o de otra. Nosotros vamos a demostrar que realmente es una gran realidad. Entonces, hay grandes documentales, como decía antes, como el de James Cameron, de National Geographic, o libros diversos que indagan con mayor o menor fortuna, con mayor o menor método, fantasía, pues su posible localización. Hay opiniones y todas ellas basadas
en ciertas evidencias que apuestan por su localización sumergida frente a las costas de Cádiz, en el sur de España, en las costas de Huelva, también en el sur de España, o enterrada en las actuales marismas del río Guadalquivir, que también se encuentran concretamente en el sur de España, en los alrededores de Sevilla, Huelva, etcétera. Pero ¿qué nos dicen los autores anteriores a Platón? Porque luego vamos a ver específicamente qué es lo que afirma Platón, por lo menos lo más importante, pero hay autores anteriores a Platón que también hacen afirmaciones. Hay muchos autores anteriores a Platón que hablan de la Atlántida, como por ejemplo Cebes, Herodoto, el gran historiador, Ídico, Solón, incluso Homero habla de los atlantes. No se puede seguir diciendo que Platón se inventó el mito de la Atlántida. Lo único que ocurre es que Platón nos dejó el texto más largo hablando de ese tema. Pongamos un ejemplo. En el mapa de Herodoto, las orillas del mar Mediterráneo se muestran bien trazadas. Todos los grupos existentes de islas se conocen y también el contorno de la costa. De modo que si se nos ubica algo en ese entorno, pues sabemos que está bien situado porque son tierras bien conocidas. Pues bien, si vemos, y ahora veremos, en el extremo occidente, pues aparecen los Atlantes, las montañas de Atlas y el mar Atlántico. Y todo eso, ¿de dónde ha salido? Bien, aquí nos situamos en lo que es la península ibérica, en España, la parte inferior izquierda, veis concretamente pues una señal que señala lo que es Huelva y pues en lo que es esa hendidura, esa herradura que va desde Faro hasta Gibraltar, pues es donde realmente podría situarse parte de la Atlántida, según algunos investigadores. Bien, comentábamos que en Herodoto pues habla sobre pues una serie de afirmaciones, una serie, menciona una serie de fuentes y especifica un mapa que es este que estamos viendo aquí mismo. Y vemos concretamente, por ejemplo, la península itálica, vemos la India, vemos lo que es África y justamente en lo que es una península ibérica, pues bueno, pues en un mapa muy unido, no como el que conocemos actualmente a lo que es Europa, donde habla concretamente de península ibérica, abajo especifica Tartesos y lo que es las montañas del Atlas, etcétera, etcétera, están justamente en el sur de España, que corresponden las montañas de Atlas al norte de África. Se basaba en otros mapas anteriores, como los del marino Hecateo de Mileto, que trabajó para Anaximandro hacia el 580-560 a.C. Los atlantes, de todas maneras, en el occidente, a los pies de las montañas de Atlas, en Marruecos, también se mencionan los tartesos, que ya habían desaparecido en el 450 a.C., y lo más importante de todo esto es que es anterior a Platón, y los atlantes, el Atlas y el Atlántico ya están ahí. Bien, hemos comentado que en el mapa de Heródoto las orillas del mar Mediterráneo se muestran bien trazadas. Está claro que se aparece en otros pueblos como los celtas, ligures, los ilirios, los getas y escitas. No vamos a estar pensando siempre que Herodoto menciona esos pueblos y que inventó esos nombres. Eso no es así. El historiador no se ha inventado nada y sabemos que eran sus verdaderos nombres, sus verdaderas denominaciones de esos pueblos. ¿Y qué diremos entonces a continuación con los atlantes? Porque también aparecen ellos. Y sería un poco trágico e ilógico pensar que precisamente cuando se refiere a los atlantes, pues realiza una afirmación falsa. No sería lógico y no debería obedecer a ninguna razón para poder pensar eso. Por lo pronto, nosotros necesitamos a los atlantes para explicar el mapa de Herodoto y para explicar a los pueblos del mar. Enseguida lo veremos mejor. Ahora tan solo fijarnos en que el mapa de Herodoto del año 450 a.C. señala también a los tartesos, tal como vemos aquí en la imagen, los cuales ya habían desaparecido en esa fecha, tal como hemos comentado. Pues bien, la Atlántida de Platón en el Timeo. El primer diálogo que dijimos en que Platón hablaba de la Atlántida es el Timeo. Es en ese texto donde se nos habla de una historia que los sacerdotes egipcios de Sais transmitieron al legislador griego Solón, personaje considerado uno de los 7 sabios de Grecia y por tanto figura de un gran prestigio para el auditorio al que va dirigido ese texto.
Los representantes del clero saíta refieren que los egipcios poseían una compilación histórica muy superior a la del resto de pueblos de su entorno, y especialmente con relación a los griegos. Esa información histórica más vasta les otorga una visión mucho más correcta de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Y ello les permite concebir el devenir del ser humano sobre la Tierra bajo un prisma catastrofista donde la civilización es destruida cíclicamente por causa pues, de una serie de desastres naturales, principalmente ocasionados por el fuego o por el agua. Según el escritor José Orihuela Guerrero, es en este contexto narrativo donde le hablan al visitante griego de unos sucesos que al parecer se remontan al 10º milenio antes de nuestra era, concretamente unos 9.000 o 10.000 años antes del momento en que está teniendo la entrevista entre Solón y los sacerdotes que le informan. Según este mismo autor, la Atlántida, donde en extensión, pues de alguna manera se asimila pues, prácticamente a Asia y Libia juntas, es decir, que Asia Menor y el norte de África, según el contexto geográfico del mundo griego, desde el que nos habla Platón, estaba situada en una isla o península más allá de las columnas de Hércules, es decir, del estrecho de Gibraltar en España. Y desde esta isla o península, a través de otras islas existentes en el océano, se podía alcanzar el continente que por el oeste cierra el océano Atlántico. Bien, si hablamos del Critias, justamente el otro diálogo donde se menciona la Atlántida en Platón, la información sobre la Atlántida que se nos ha transmitido en el Timedo de Platón se completa con un gran número de detalles en el diálogo Critias dedicado a desarrollar los pasajes ya mencionados del diálogo anterior. En ese texto se nos cuenta que el dios Poseidón alcanzó el territorio nuclear de la Atlántida en una época donde no se conocía la navegación. Se unió con una mujer autóctona llamada Clito, con la que engendró 5 parejas de gemelos. Según el propio relato que se recoge en el Critias, por lo que concierne de la capital Atlantis, situado en una colina a unos 9,5 kilómetros del litoral, su acrópolis estaba conformada a base de círculos alternos de tierra y de agua. En la porción terrestre central se encontraba el Palacio Real y el Templo de Poseidón. En definitiva, cuenta el diálogo, termina diciendo que debido a la opulencia y a una ambición desmedida, los atlantes se apartaron de la senda de la moderación y sobriedad, que los hizo fuertes, y ello obligó a los dioses a decretar un castigo. En ese punto el texto se interrumpe de forma abrupta. Bien, conforme a otros relatos, esta concomitancia con la visión de tierras en el océano y al otro lado del mismo, una vez atravesado el estrecho de Gibraltar, no solo lo comparte con Platón tanto Aristóteles como Diodoro, sino que también Plinio el Viejo y Pomponio Mela hablan de una gran isla del océano. Hay una cuestión interesante y es que en la antigüedad clásica recibimos informaciones complementarias sobre la Atlántida que no aparecen en los textos platónicos, lo que induce a pensar bien que se basaron en informaciones sobre la Atlántida ignoradas o desconocidas por el propio Platón y de las que no han llegado hasta nosotros las fuentes bibliográficas pertinentes, o bien que sus afirmaciones pertenecen a desarrollos posteriores de la historia narrada por Platón. Nos referimos a los casos de Plutarco, que habla de la isla Ogygia, y un continente llamado Tierra de Cronos incluso nos da los nombres de los sacerdotes que informaron a Solón sobre la Atlántida. Hubo otros autores que entendieron la importancia del relato legado por Platón. Hecateo de Abdera, Estrabón, Teofrasto, Filón de Alejandría, Arnovio, Armenio, Orígenes, Numenio de Apamea, Porfirio o Tertuliano. Finalizaremos el recorrido pues, de los autores clásicos mencionando a Proclo, eminente comentarista de la obra platónica que corrige los nombres y el número de los sacerdotes de Sais que supuestamente transmitieron la historia de la Atlántida a Solón, facilitados por Plutarco, y analiza el relato en sus dos vertientes, la ideológica y la histórica. En suma, el mundo antiguo, los autores que se ocupan de la cuestión de la Atlántida, planteada por Platón, se divide en dos grandes facciones respecto a la veracidad del relato. La de los que ven en el mismo una relación histórica objetiva y la de aquellos que lo contemplan como una mera ficción filosófico-política. Bien, ¿y qué podríamos decir respecto a la maestra Blavatsky y la Atlántida? Vemos, veamos qué refiere de la Atlántida la maestra Blavatsky lo siguiente. Además, la profunda similitud que existe entre los ritos, ceremonias, tradiciones y terminología religiosa de las antiguas civilizaciones de América y de las de Asiria y Egipto es prueba suficiente de que el continente americano fue poblado por una población de humanos que misteriosamente encontró la ruta del Atlántico. ¿Pero en qué época? Dice Blavatsky, y sigue afirmando lo siguiente.
Aunque la historia calla en ese punto, todos cuantos descubren un fondo de verdad en toda tradición santificada por los siglos recuerdan la leyenda de la Atlántida. Esparcidos por el mundo hay un puñado de sabios y solitarios pensadores que pasan la vida dedicados al estudio de los arduos problemas del universo físico y su contraparte espiritual. Estos sabios tienen archivos secretos en los que conservan el fruto de los trabajos de una larga serie de eremitas, sus antecesores, los sabios indos, asirios, caldeos y egipcios, cuyas leyendas y tradiciones comentaron los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los marmóreos patios de Heliópolis y Sais, aunque ya en aquel tiempo brillaba muy débilmente a través del nebuloso velo del pasado. Todo esto y mucho más conservan indestructibles pergaminos que con cuidadoso celo pasan de adepto en adepto. Estos sabios creen que la Atlántida no es una fábula, sino que en el pasado hubo vastas islas y continentes donde ahora se dilata el océano Atlántico. Y si los arqueólogos pudiesen escudriñar aquellos sumergidos templos, encontrarían en sus bibliotecas bastantes documentos para llenar las páginas en blanco del libro al que llamamos historia. Dicen estos sabios que en una época muy remota, el viajero podía atravesar a pie firme lo que hoy es el Océano Atlántico con solo cruzar en bote los angostos estrechos que separaban unas islas de otras. La hermosa isla de la que hemos hablado no tenía comunicación marítima con el continente, sino por medio de pasadizos submarinos, conocidos únicamente de los jefes. Y la tradición señala entre el número de colegios sacerdotales que algunos remanentes son las majestuosas ruinas de Ellora, Elefanta y las cuevas de Ajunta, en la cordillera de Chando, que se comunicaban con esas pasadizos submarinos. Y las ruinas de que está sembrado el suelo americano en muchas islas adyacentes a la India occidental también fueron obra de los sumergidos atlantes, que así como los hierofantes del continente antiguo podían comunicarse submarinamente con el nuevo, así también los magos atlantes dispusieron de análogas comunicaciones. ¿Quién puede decir si la desaparecida Atlántida, también mencionada en el libro secreto, aunque con el nombre sagrado, existía ya en aquella época? ¿No fue acaso posible que el sistema continental que existió durante la Atlántida se hubiese dilatado hasta por el sur de Asia, desde la India hasta la Tasmania? Si algún día llega a comprobarse la existencia de la Atlántida, de unos autores ponen en duda, y que algunos autores ponen en duda y otros niegan resueltamente, considerando esta hipótesis como una extravagancia de Platón, tal vez se convenzan entonces los eruditos de que no fue una fábula el continente habitado por los hijos de Dios, y de que la cautela de Platón al aludir a la Atlántida con supuesta atribución del informe a Solón y los sacerdotes egipcios tenía por objetivo comunicar prudentemente esta verdad al mundo. De modo que combinando la verdad con la ficción, no quebrantase el sigilo al que Platón estaba obligado debido a la iniciación que él había recibido. Por otra parte, Platón no pudo inventar el nombre de Atlanta, porque la etimología de ese nombre no entra en ningún elemento griego. Brasseur de Bradbourg abordó hace años la etimología de la palabra Atlanta, diciendo, según cita Baldwin en su libro Naciones prehistóricas de América, que las palabras Atlas y Atlante no derivan de ningún idioma europeo y por lo tanto no pueden ser de origen griego. Así que, influida por las malignas insinuaciones de Tebal, la raza atlante se convirtió en una nación de magos negros que terminó por provocar una guerra, pero cuyo relato nos llevaría demasiado lejos. Sin embargo, lo esencial de esa lucha aparece, aunque en forma muy desfigurada, en las alegorías de la raza de los gigantes, hijos de Caín, en el relato de Noé y su virtuosa familia. El conflicto terminó con la sumersión de la Atlántida, la cual las tradiciones babilónica y mosaica simbolizaron con el diluvio. Murió toda carne y todo hombre, los gigantes y los magos, todos excepto Christus y Noé, equivalentes típicamente al padre de los cincotianos del Popul Vuh, quien como la Vaisvata, el Noé mencionado en la mitología india, se salvó en un espacioso buque. Y si damos crédito a esta tradición, hemos de admitir también el posterior relato, según el cual, del enlace entre la progenie de los hierofantes de la isla y de los descendientes de Noé al Dante, nació una raza mixta de justos y de malvados. Bien, al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. La civilización atlante estaba constituida en 7 continentes que se extendían a lo largo del globo. Con el cataclismo sufrió el planeta magníficas transformaciones. Unos continentes se hundieron y otros emergieron. Al margen de las especulaciones ridículas y sensacionalistas, los supuestos descubrimientos que se efectúan en uno y otro lugar son simples desechos arqueológicos. Unos atlantes, sí, uno y otros post-atlantes. La capital Atlantis, sumergida en las inmediaciones del Triángulo de las Bermudas, no es toda la Atlántida, sino tan solo una de las últimas ciudades en sumergirse. Ninguna entidad jurídicamente reconocida
así como ninguna personalidad humanoide todavía, lamentablemente en nuestros días, tiene la suficiente evidencia de que sus especulaciones corresponden a una verdad relacionada con la vida atlántica. Si hay alguien que realmente quiera saber la verdad en torno a Atlantis y a los continentes de Atlántida, debe empezar por cultivar el fuego sagrado y despertar conciencia. Lo demás es simple especulación destinada a perder el tiempo y a engordar el egoísmo racional. Son unos 18 millones de años que nos separan de la desaparición de eso que fue Lemuria y unos 12.000 años del hundimiento de la última isla del continente llamado Atlántida. En ambas civilizaciones se esperaba que la ciencia sustituya a la divinidad, mas la ciencia y todas sus aparentes conquistas sucumbieron en simples cataclismos. La ciencia Lemur, así como el Atlante, desaparecieron sin dejar huellas. Lo mismo ocurrirá con toda la petulancia y mitomaníaco orgullo de los paranoides científicos y escribidores, todas sus argumentaciones y cientifismo simplemente desaparecerán. Y la divinidad, eso que es Dios, permanecerá inalterable en su cosmos infinito. Bien, fueron muchas las transformaciones que sufrió nuestro planeta, continúa diciendo el maestro, antes de conformar definitivamente su corteza y limitaciones de mares, océanos y continentes. Los múltiples continentes de eso que fue la Atlántida fueron nuevamente poblados por los sobrevivientes de Lemuria. En este continente, Isla Atlantis o Poseidonis, que floreció en lo que ahora es el vasto océano Atlántico, también se enseñó la sabiduría ofita, la sacrosanta sabiduría de la serpiente, el arcano solar, y fueron también muy pocos los atlantes que hicieron en sí mismos carne de todas las enseñanzas recibidas. Fueron realmente muy pocos los que se elevaron del estado animal a las cimas excelsas del hombre. Los demás, el grueso de esas civilizaciones atlantes de la humanidad, atlante, pereció bajo las aguas. Los iniciados sobrevivientes emigraron hacia otras nuevas tierras que surgían del fondo de los océanos y se instalaron en profundas cuevas donde, fieles a la ciencia esotérica, depositaron en permanente custodia hasta que se cumpliera el tiempo innumerables artefactos sofisticados de ciencia solar y pránica. En esas cuevas que se hallan diseminadas por toda la extensión del planeta, en China, en África, Oceanía, América, Egipto, Alaska, encontramos deslumbrantes naves cósmicas que nos permiten cruzar el espacio infinito a velocidades insospechadas. Fueron los Noés o Noas que sobrevivieron a los innumerables cataclismos quienes transmitieron la inmortal sabiduría a las nuevas humanidades. Son muchas las civilizaciones que surgieron desde hace millones de años, que se desarrollaron y perecieron. Las huellas de esas antiguas culturas se hallan cubiertas ya por las arenas de los siglos, las montañas de las cordilleras, las aguas de los océanos y de los profundos lechos de los mares. Otras civilizaciones lograron un adelanto tal que es imposible describir con palabras y más imposible aún de ser aceptada siquiera como una posibilidad por la mentalidad actual. En el curso de la evolución humana fueron muchas las personas que lograron su transformación radical y se elevaron conscientes hasta las cimas inefables de la divinidad, viviendo en un estado paradisíaco, en un Edén, y son muchas también, muchísimas, incontables como las arenas del mar, los animales racionales que se perdieron en el abismo de sus pasiones, sus vicios, sus fornicaciones. Todas aquellas humanidades que florecieron en espléndidas civilizaciones del pasado perecieron, debido simplemente a una falsa instrucción sexual. Y sus sobrevivientes lograron realmente una supervivencia consciente gracias a una magnífica y positiva educación sexual. Esta civilización que ya agoniza prematuramente debe su degeneración simplemente a una falsa instrucción en materia sexual y va rumbo al abismo por falta de una adecuada educación sexual. La educación sexual bien entendida proporciona el real conocimiento de los misterios del sexo y es proporcionada solo por los maestros de la castidad, por aquellos titanes que han logrado el dominio sobre la bestia, sobre la lujuria. Quienes son esclavos del vicio, de la fornicación, de la lujuria, jamás podrán constituirse en legítimos maestros de la educación sexual. Naturalmente que conocemos las reacciones que tiene el animal civilizado y antes que a la castidad preferirá acudir ante los pedagogos de la fornicación y sucumbir en los brazos de la fornicación. Castidad implica renunciar al placer bestial, a la fornicación. Castidad implica trabajo consciente en torno a la simiente divina y a una disciplina psíquica. De lo expuesto se infiere claramente que fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente.
derramar el semen es fornicar. Y respecto a la simiente divina, el maestro Johansson sigue diciendo, la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenes. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el Enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado en llamar humanidad, pese a quien pese, se haya subido en la más profunda y negra de las inconsciencias. El gusano racional llamado hombre es una criatura inconsciente. El hombre actual es inconsciente. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo exterior o de la psiquis de la persona. Por nuestra parte, podemos decir que el uso negligente e ignorante de la energía sexual ha convertido al animal racional en una máquina sometida a la más abyecta hipnosis, al sueño de la conciencia, a una vida mecánica, robótica. Se encuentra en un estado inconsciente y si quiere restituir esa situación, pues debe de luchar por su despertar. Despertar conciencia. La fornicación ha convertido eso que se denomina animal racional en un ente degenerado. Y esta civilización, que vive sus últimos coletazos, se encamina a su finalización por su obcecación y por violar la ley divina del no fornicarás. El venerable maestro Huiracocha afirma lo siguiente. Excitar el aparato para producir semen y no derramarlo, sino obligarlo a que se asimile, es nutrir el sistema nervioso y prolongar la vida en general. Se puede decir que el semen se cerebriza y excitando el cerebro, este se seminiza. He aquí un secreto de cómo podéis llegar a la salud, belleza y a los poderes deseados. El deseo refrenado hará transmitir el líquido astral hacia vuestra glándula pineal y si repetís este ejercicio por largo tiempo, es decir, la transmutación alquímica de energía sexual y, como consecuencia de ello, el poder vivir plenamente el arcano solar, os haréis hombres dioses. Si al contrario, gastáis impunemente esas fuerzas en el holocausto a la materia, os acercaréis al animal, falto de voluntad y de razón. Al principio se siente el deseo, la admiración provoca la pasión, pero poco a poco os convertís en acumuladores inconscientes y tendréis salud, poder, belleza, inteligencia. Como dice la Biblia, enseña al hombre el camino de todas las conquistas por ese decreto de no fornicarás. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. La simiente del hombre es realmente divina, es la energía con la cual podemos llegar a Dios, es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma, o la vara de Aarón, o la ígnea espada de Perseo, con la cual disolvemos y reducimos a polvada cósmica eso que es el ego, eso que constituyen en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados, virtudes. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina. Encontramos al Buddhata o consciencia. El ego nada tiene de divino. El ego es simple y llanamente un conjunto, reiteramos, de valores ya positivos o negativos, y esos valores son lo que en forma definida reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por una infinidad de yoes. Los yoes son legión. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es el alma, el embrión de alma. Es el material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses.
El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina. Es eso que realmente somos. Todo animal racional, cuando no se haya definitivamente perdido, posee muy dentro de sí eso que es el Buddhata. Obviamente, si el animal racional se encuentra degenerado, es urgente su regeneración. Así afirma el venerable maestro Johansson lo siguiente. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra con el ejercicio de la voluntad consciente modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados, de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica, se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite el despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado, para que en la fraga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Bien, con respecto a los sobrevivientes de la Atlántida, continúa el maestro Johansson diciéndonos lo siguiente. Los sobrevivientes de la Atlántida no fueron muchos, unas docenas por aquí, otros cuantos por allá, pero hubo dos tipos de sobrevivientes, los que subsistieron y los que sobrevivieron. El cataclismo no acabó con toda la humanidad. Los que subsistieron no hicieron nada, simplemente subsistieron de manera accidental, de manera animal, porque tenían que pagar las consecuencias de sus actos. Los que sobrevivieron fueron los que fundaron las ciudades iniciáticas y sobrevivieron porque primero supieron vencer o evitar su propio cataclismo interior, y es por eso que sobrevivieron al cataclismo. Ellos jamás conformaron un imperio, sino gobiernos realmente sabios que no implicaban tiranía, sino todo lo contrario. Dios no nos ha creado para ser corderos, sino para que retornemos a Él e incluso nos liberemos de Él. Durante el diluvio universal, todos los continentes fueron azotados, pero solamente la capital, Atlantis, fue la que se hundió. Atlantis se encuentra casi al centro. Todos los continentes fueron Atlantis, pero el único que se hundió fue la capital. Los incas, los que más desarrollaron, son sobrevivientes de la Lemuria. Actualmente estamos sobre la misma tierra. Todo en ese entonces estaba bien comunicado. Australia, por ejemplo, pues no se encontraba tan alejado como está ahora. Hay realmente mucho tiempo por detrás, sin embargo, el planeta cárcel continúa. Lo más importante no es conocer la realidad de lo que pasó con esas civilizaciones, sino conocer nuestra propia realidad. Eso es lo más importante. Y eso solo depende de uno. ¿Puede uno siquiera acercarse a la divinidad? ¿Es muy difícil? Sí, es difícil, pero solo hay que saber hacer el trabajo. Bien, respecto a la Atlántida y Platón, Fulcanelli afirma lo siguiente. La fe en la veracidad de las obras de Platón entraña la creencia en la realidad de los cataclismos periódicos, de los que el diluvio mosaico, como hemos dicho, constituye el símbolo escrito y el prototipo sagrado. A los negadores de la confidencia que los sacerdotes de Egipto hicieron a Solón, tan solo les pediremos tengan a bien explicarnos qué se propone revelar el maestro de Aristóteles con esta ficción de carácter siniestro. Pensamos, en efecto, que está fuera de dudas que Platón se ha convertido en el propagador de verdades muy antiguas y que, en consecuencia, sus libros encierran todo un conjunto, un cuerpo de conocimientos ocultos. Su número geométrico y su caverna tienen su significado. ¿Y por qué el mito de la Atlántida no habría de tener el suyo? Algunos pensadores más lógicos toman la expresión en un sentido menos amplio. Según su opinión, la perturbación tan solo afectaría a la humanidad. Les parece imposible admitir que nuestro planeta desaparezca, aun cuando todo cuanto vive, se mueve y gravita en su superficie esté condenado a perecer. Tesis platónica que podía ser aceptable si no implicara la introducción irracional de un factor prodigioso,
el hombre renovado que nace directamente del sol a la manera de un simple vegetal y sin simiente previa. No es así como conviene entender el fin del mundo, tal como nos es enunciado por las escrituras y tal como lo encontramos en las tradiciones primitivas, pertenezcan a la raza que pertenezcan. Cuando para castigar a la humanidad por sus crímenes Dios resolvió sumergirla bajo las aguas del diluvio, no solo fue afectada únicamente la superficie de la tierra, sino que cierto número de hombres justos y elegidos, habiendo encontrado gracia ante él, sobrevivieron a la inundación. Los libros sagrados de los hindúes y de los iranios hacen mención del diluvio. En la India, Noé se llama Vaisvata o Saetaivara. Las leyendas griegas hablan de Oiges y de Deucalión. Las de Caldea de Sisustros o Sisupros. Las de China de Foki. Las de los peruanos de Bochica. Según la cosmogonía asiro-caldea, los hombres creados por Marduk, habiéndose vuelto perversos, el consejo de los dioses decide castigarlos. Solo un hombre es justo y por ello amado por el dios, Ea. Se trata de Utnapishtim, rey de Babilonia. Asimismo, Ea revela en sus sueños a Utnapishtim la inminente venida del cataclismo y el medio de escapar a la cólera de los dioses. El Noé babilonio construye, pues, un arca y se encierra en ella con todos los suyos, su familia, sus sirvientes, los artesanos y constructores de la nave y todo un rebaño de animales. Inmediatamente las tinieblas invaden el cielo, las aguas del abismo caen y cubren la tierra. El arca de Utnapishtim navega durante 7 días y se detiene al cabo de la cúspide de una montaña. El justo salvado libera una paloma y una golondrina que regresan a la embarcación y luego un cuervo que no regresa. Entonces el rey sale del arca y ofrece un sacrificio a los dioses. Para los aztecas y otras tribus que habitaban la ternura de México, el papel de Noé bíblico corresponde a Coscos o Tezpi. El diluvio mosaico tuvo la misma importancia, la misma extensión y las mismas repercusiones que todas las inundaciones que lo precedieron. Es, en cierto modo, la descripción típica de las catástrofes periódicas provocadas por la inversión de los polos. Es la interpretación esquematizada de los diluvios sucesivos de los que Moisés tenía sin duda conocimiento, bien porque haya sido el testigo ocular de uno de ellos, lo que justificaría su propio nombre, bien porque haya obtenido dicho conocimiento por revelación divina. Y respecto al arca de Noé, Fulcanelli continúa afirmando: ¿podemos admitir que un navío expuesto por tanto tiempo a la tormenta sea capaz de resistirla? ¿Y qué pensar por otra parte de su carga? Estas inverosimilitudes no son capaces, pese a todo, de quebrantar nuestra convicción. Tenemos, pues, el relato mosaico por verdadero y positivo en cuanto al fondo, es decir, respecto al hecho mismo del diluvio, pero la mayoría de las circunstancias que lo acompañan, sobre todo las que se refieren a Noé, el arca, y a la entrada y salida de los animales, son claramente alegóricas. Al respecto del arca, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: el arca de Noé, el arca de Noah, el gran arcano solar, es el que nos lleva a la realización de la vida, la liberación con la muerte y la cristalización con el amor, el despertar de la conciencia y coronar la magna obra gracias a la voluntad del Padre. Vamos a penetrar en el supremo santuario del arca noética. Los sabios atlantes vivían plenamente estas sobresantas prácticas contenidas en el supremo arcano, y antes que ellos ya, en las lejanas épocas de la legendaria Lemuria, se vivió y practicó la sublime sabiduría de la serpiente sacra. El gran arcano no solo fue enseñado a esa civilización, ahora sumergida en las aguas del Gran Pacífico, sino que los iniciados sobrevivientes llevaron toda la sabiduría ígnea a los nuevos continentes que emergían del caos de la vida, del fondo de las aguas al Atlántico. Fueron los diversos Noes o Noas que sobrevivieron a los innumerables cataclismos quienes transmitieron la inmortal sabiduría a las nuevas humanidades. La actual ciencia de la paleontología, la antropología, la arqueología, está realmente en tinieblas. Estas ciencias nada pueden decirnos de la diversidad de razas que han poblado el planeta Tierra. Nada pueden decirnos de las muchas civilizaciones serpentinas que en toda la superficie terrestre han establecido sus ciudades, sus templos, sus escuelas de misterios, etc. La enseñanza sagrada del arcano solar se halla diseminada por todo el orbe y podemos encontrarla en la multiplicidad de monumentos antiguos de la diversidad de civilizaciones ya desaparecidas. La enseñanza del arcano solar no es de esta época, no es del siglo pasado, así como no es originaria del tiempo. El arcano solar es una enseñanza de eso que es Dios. Es el conocimiento y sabiduría que permite a la esencia, o Buddhata, regresar al divinal seno de donde emanó. El arcano solar es conocido también como arcano real, gran arcano, arcano AZF, Caretza. En Oriente se le conoce como el Saja Maituno u Udvaretayon. Este arcano no nos viene como un legado del Oriente, sino de antiquísimas razas prevédicas, anteriores a las actuales de Oriente, que conocían el indecible secreto del gran arcano solar.
La transmutación sexual nos han legado los dioses como un arca sagrada, en la que reside el potencial supremo que nos lleva a compartir la dicha suprema en el banquete de los dioses, de los Elohim. Fueron muchas las transformaciones que sufrió nuestro planeta antes de conformar definitivamente su corteza y limitaciones de mares, océanos y continentes. Los múltiples continentes de eso que fue la Atlántida fueron nuevamente poblados por los sobrevivientes de la Lemuria. Los lemures sobrevivientes, siguiendo los planes del gran sacerdote del Dios Altísimo, de Melquisedec, y bajo las órdenes del gran arquitecto y de los santos Elohim, recibieron otra vez el mandato de crecer y multiplicaos, y así lo hicieron. La arquitectura e ingeniería de Lemur, que había levantado enormes edificios que soportaron el embate de cientos de terremotos allí, en la lejana Lemuria, también en la Atlántida se puso de manifiesto y levantaron recios y fantásticos templos, magníficos edificios que nada contrariaban la armonía con la naturaleza. Sin embargo, al otro extremo de los augustos templos de la Logia Blanca, los rezagados, los sobrevivientes de la Lemuria, con sus sentidos e instintos degenerados, se sumían cada vez más en las abominables prácticas de la fornicación, obedeciendo sus impulsos plenamente egoísticos que sin orden ni disciplina engendraban sus hijos a diestra y siniestra, simplemente como una consecuencia de la lujuria de la fornicación. Hijos de padres degenerados que en sí mismos cargaban ya las consecuencias del acto generatriz de sus progenitores, transmitían a la vez esas mismas consecuencias a sus descendientes. Muchas veces estos animales racionales de la Atlántida se cruzaron con ciertas bestias de la naturaleza y dieron origen a otras bestias más asqueantes y repugnantes todavía. Todas aquellas vibraciones negativas cultivadas mecánica e inconscientemente por las bestias intelectuales de esos tiempos fueron habitualmente aprovechadas por ciertos egos eminentemente malignos, así como por ciertos bodhisattvas caídos, los que, inmersos en la generación animal, empezaron a poblar los continentes de la Atlántida. Tales vibraciones acrecentadas por ciertas prácticas de magia negra fueron envenenando la atmósfera astral, mental y causal, de tal manera que la influencia fue llegando inclusive hasta los hogares de los iniciados en la Rosacruz. Las batallas internas fueron terribles. La Logia Blanca hubo de defenderse de los bestiales ataques lanzados por la magistratura negra. Muchos iniciados sucumbieron. La seducción de la maligna belleza que humilla con su virginidad llevó inclusive a excelsos maestros de la Logia Blanca al abismo de la fornicación. ¿Cuántos iniciados fieles discípulos de la Cruz y la Rosa, ante los encantos siniestros de la impúdica desnudez de diablejas terriblemente hermosas, cayeron seducidos y rodaron la pendiente del vicio y la degeneración animal? Los dioses se unieron a las hijas de los hombres y poblaron la tierra. Los antes excesos dioses, cantados por la prosa y verso de los poetas griegos, se convirtieron en criaturas infernales, en demonios tentadores que hicieron olvidar a muchos iniciados la majestad del Padre y el respeto a su santa voluntad. Muchas veces fueron asaltados los colegios iniciáticos por las hordas febriles del intelecto racional y muchas veces lograron arrastrar tras de sí algunas incautas almas. De esa mezcla híbrida de ángeles caídos, animales racionales plenamente degenerados y bestias de la naturaleza ha surgido lo que en la actualidad se conoce como hombre. De modo que el rey de la creación, el famoso hombre, ese animal racional, es tan solo el producto de constantes fornicaciones primarias entre bestias de la naturaleza y demonios terriblemente malignos sumergidos en las profundidades más oscuras del insondable abismo. El Homo sapiens no es más que una pobre bestia intelectual y degenerada. La práctica del arcano solar estaba reservada a los iniciados en el arte secreto. Estas prácticas no estaban destinadas al común de las gentes, sino solo a quienes habían hecho merecedores de ello, después de haber triunfado ante las terribles pruebas que los sacerdotes sometían al aspirante. Fue el maestro Huiracocha quien en su novela Rosa Cruz y en el idioma latín dio a conocer la clave sintética de la Castilla real, el arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, mas simplemente bastaba una traducción literal, textual, y se tenía el secreto de los siglos en las manos. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. En el Zeis y el falo bien unidos se halla la clave secreta para el despertar del foco. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del semenis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre, etc. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquellas prácticas que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esa práctica de transmutación se le denomina, tal como hemos dicho, arcano solar, arcano real, arcano ZF, gran arcano, maituna, carecha. El trabajo con el arcano solar
lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego, y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Es así como se sumergió en el agua la Atlántida, y solo aquellos que navegaron en el arca, es decir, los que vivieron del arcano solar y se autorrealizaron, pudieron salvaguardar del desastre. Aquellos que vivieron los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa Cruz y que son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Entendemos por el valor de la vida las distintas prácticas de transmutación alquímica de energía sexual, resumiéndose en tres tipos de transmutación sexual: unipolar, bipolar e integral. El trabajo con las aguas espermáticas se antoja fundamental para poder eh, realizar lo que es el trabajo que nos encamina hacia el despertar de la conciencia. Debemos de transmutar el enséminis, nuestras aguas espermáticas, y convertirla en el mercurio de los filósofos, convertirla en el hojas y en lo que es energía crística que asciende victoriosa hasta el cerebro y termina su recorrido, tal como se ve en la imagen, por los nadis, hasta el templo corazón. Porque es en el templo corazón donde se encuentra nuestra conciencia, nuestro budata, nuestra chispa divina, nuestro embrión de alma. Bien, la práctica de transmutación unipolar está destinada a personas que todavía no trabajan con su polo opuesto, que todavía no pueden trabajar con su pareja. Es dirigida a los hombres solteros que no todavía pueden contar con el trabajo de su mujer y para mujeres solteras que todavía no pueden contar con el trabajo de su compañero. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar. Aquí vemos una imagen de una pareja cogida por las manos y es en ese instante en el que cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación unipolar y se establece un intercambio electromagnético, bioelectromagnético, que es la antesala de preparación para lo que es el tercer tipo de transmutación, que es el arcano solar. En la transmutación bipolar todavía no hay contacto sexual, insistimos. Hay contacto entre las manos, entre las rodillas o, si se quiere, espalda con espalda. Y ya, tal como venimos mencionando, ese arca de Noé, ese arcano solar, es el tercer tipo de transmutación, llamado también, como hemos dicho, transmutación integral, Ugareta Yoga, tanto blanco, alquimia sexual, magia sexual, carecha, etc. Aquí sí que hay ya eh, unión sexual, en el que cada miembro de la pareja igualmente realiza su propia práctica de transmutación alquímica de energía sexual, donde se visualiza cómo por los nadis Ida y Pingala, por los canales conductores de esa energía, los canales de transmutación, sube, convertida en energía crística esa energía hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón, y donde en ningún modo hay fornicación. Es decir, en esta práctica no hay ni orgasmo ni eyaculación. Simplemente hay una magnífica transmutación de la simiente. Una magnífica transmutación de nuestras aguas espermáticas en energía crística. Como hemos dicho, a través del animal racional, a través de cada uno de nosotros, se expresa lo que es ego. Somos simplemente unos sometidos a nuestro propio ego, a los yoes. Estamos esclavizados por el ego. Y obviamente, en lo que es el valor de la muerte mística, lo que tenemos que aprender es a morir. Pero obviamente lo que tenemos que hacer es controlar lo que es la manifestación yoística, controlar la manifestación del ego, para así, de alguna manera, poco a poco, que cada uno de los yoes vaya debilitándose. Si el ego lo que hace es expresarse, este lo que hace es reforzarse más. Y todavía se refuerza mucho más si hay fornicación, porque el ego se alimenta de la fornicación. Sin embargo, en el caso contrario, el Buda de la conciencia se alimenta de la transmutación. Esa es lo que es la diferencia grande. Aportamos un caudal maravilloso de energía crística con la transmutación para nuestro Budata y mediante la fornicación, lamentablemente, lo que se hace es reforzar al ego. Debemos de controlar el ego, debemos de controlar los impulsos yoísticos para que poco a poco, progresivamente, se vaya debilitando ese ego. Y posteriormente, cuando alguien alcanza el despertar de la conciencia como consecuencia de la vivencia de los 5 valores, y después de haber despertado conciencia mediante las prácticas de magia sexual, puede despertar Kundalini, el fuego sagrado Kundalini, entonces ya puede empezar a eliminar cada uno de ellos. Bien, en principio, el valor de la libertad implica vivir la práctica de la división de la atención consciente, lo que nosotros denominamos la práctica del IAU, y de individualidad a de acción u de ubicación. Realmente la humanidad
se encuentra sometida al sueño profundo, a una hipnosis colectiva que lleva concretamente a su perdición. Cada uno de nosotros simplemente nos movemos y vivimos en el sueño profundo. Si queremos vivir realmente una vida pletórica de conciencia, si queremos aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo, debemos de vivir el valor de la libertad o practicar la división de la atención consciente. La práctica de la división de la atención consciente se divide en dos columnas torales, en dos aspectos importantes, autorrecuerdo y autoobservación. Si aplicamos el autorrecuerdo, debemos concretamente de autorrecordarnos como conciencias. Ahí está lo que es la individualidad. Pero debemos de autorrecordarnos no como un cuerpo físico, no como una persona que se llama de tal o cual manera. Debemos de sentirnos como conciencias. Y mientras añadimos a esa sensación de quiénes somos a lo que es la individualidad, extendemos la atención, esta vez ya mediante la autoobservación y mediante la atención consciente, intentamos de captar lo que estamos haciendo en un momento dado. Ahí tenemos la A de acción. Recordemos, es la práctica del IAU, identidad, A de acción, U de ubicación. Entonces ya nos hemos autorrecordado como conciencias, hemos extendido nuestra atención mediante la autoobservación hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y extendemos a su vez nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos, la U de ubicación. De esa manera, siendo un único individuo, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres aspectos. Y de esa manera lo que hacemos es aprender a vivir de segundo en segundo. Lo que hacemos es colocar un muro de contención para que la mente no nos proyecte sus raciocinios, sus miedos, sus logicismos, sus proyecciones mentales con imágenes relacionadas con el pasado, con el futuro, etcétera. Todo eso, lo que la mente intenta invadir justamente esa esfera mental, esa esfera consciencial y mantenerla presa del sueño con la proyección de todas esas cuestiones que lo que hacen es sumergirnos en el sueño profundo. Podemos romper esa dinámica mental viviendo la práctica de la, viviendo la práctica de la libertad. Y de esa manera aprendemos a vivir conscientemente de segundo en segundo. Y para terminar, tenemos lo que es el valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor, obviamente, debemos de amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Lo que hacemos, obviamente, es dar gratuitamente la enseñanza a los demás. No podemos ser egoístas y acaparar el conocimiento. Nadie avanza un milímetro en el terreno de la conciencia si no comparte con sus semejantes el conocimiento que ha sido recibido por él. Nosotros tenemos lo que es un tesoro precioso, el mayor de los tesoros, que es haber recibido la enseñanza de la Rosa de la Cruz. Obviamente nuestra obligación es compartirla con nuestros semejantes con independencia del resultado, que lo acepten o que no lo acepten. Pero nuestra obligación para poder avanzar en el sendero y para poder compartir la nueva, que es la maravilla de esa joya, ese oro puro que es la enseñanza, es compartir la buena nueva, compartir nuestro oro puro de sabiduría, que es la enseñanza con nuestros semejantes. Y para terminar, el valor de la sabiduría, que es hacer simplemente la voluntad del Padre. Sin embargo, estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Entonces, el Padre, su primer requisito, obviamente, es que nos esforcemos por despertar conciencia. Cuando alguien despierta conciencia, entonces ya se encuentra en disposición de poder hacer la voluntad del Padre. Mientras tanto, podemos acudir a los divinos padres para pedirles sabiduría, para pedirles apoyo, para pedirles fuerza en el camino, en el duro camino que es justamente el camino de la cristificación, el camino de la iniciación de la rosa y la cruz, y sentirles siempre a nuestro lado. Siempre acudimos a nuestro corazón a pedir en todas las prácticas a nuestros divinos padres nos asistan. Y ellos nunca nos abandonarán. Podremos pasar calamidades, podremos pasar sufrimientos, pero ellos estarán siempre ahí. Lo que tenemos que hacer por nuestra parte es vivir los 5 valores para encaminarnos al despertar de la conciencia, a nuestra cristificación y a sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Entonces sí, mediante la vivencia del arcano podremos evitar, si así el Padre lo especifica, nuestro trabajo es conforme a lo que es un trabajo coherente, el poder salvaguardarnos con ese arcano solar de un futuro diluvio y de otro suceso semejante o parecido a de la Atlántida, ya sea concretamente con agua o con fuego.